Somos libres en Jesús, ¿verdad? Y arriba todos nuestros planes, Señor, los ponemos a tu voluntad, Jesús. Queremos permanecer en ti. Firme soy delante de ti. Oh, cuán dulce tu promesa, confío en ti. Mi interior, sí, marcaste, oh Dios. Tu palabra siempre guardaré en mi corazón. Decimos todo plan, dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Dilo, todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Tú eres, dile, eres fuego que arde en mi ser. El propósito que tengo lo encuentro en tu amor. Marca hoy, sí, tu voluntad, como luz que resplandece en mi corazón. Todo plan dejaré a tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Dile, todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Sí, Jesús, levantamos nuestras manos a ti, Señor, y te decimos: aquí estamos, Jesús. Queremos que tú estés en cada paso que nosotros demos, Señor. Queremos caminar bajo tu voluntad. Cada paso que doy, yo te doy el control. Mi destino eres tú, tu amor quita mi temor. Yo me levantaré y no me rendiré. Tu presencia está aquí, me llamas, tú eres mi Dios. Tu voz, dilo, todo plan dejaré en tus brazos de amor. ¿Cómo? Para ti viviré, por tu causa. Dilo, familia, dilo. Todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Una vez más, todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Dilo, todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Exaltamos tu nombre, Jesús. Te damos gloria, te damos honra, Padre. Tú eres fiel, Señor. Levanto un aleluya en medio de la adversidad. Levanto un aleluya
hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Yo cantaré de la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza vendrá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Vamos a decirlo así. Levanto un aleluya, y todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, la oscuridad tendrá que huir. Levanto un aleluya, en medio de la levanto un aleluya, llevo tu nombre. Vamos a decirlo todos juntos. Canto aleluya, 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 clamo aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, clamo aleluya, declaro aleluya, declaro aleluya.
Hola Iglesia Kairos, buenas noches. Es un placer para mí estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Hoy vamos a continuar con la serie que estamos llevando los miércoles, que es la Biblia más que un simple libro. Y continuando con el estudio de esta tarde, vamos a comenzar estudiando el libro de Efesios. Efesios es un libro relativamente corto, pero que nada más cuenta con 6 capítulos, pero es un libro profundamente interesante para nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Y es sumamente importante que todos conozcamos lo que la carta de Efesios nos enseña. Entonces vamos a comenzar orando al Señor. Si me puede acompañar, Padre, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Eres tan bueno con nosotros, has sido tan bueno con nosotros, Señor. Te amamos a ti, Padre, y te pedimos que esta noche seas tú hablando a través de mí, Padre, que sea tu palabra, Señor, instruyendo cada corazón, Señor, que escuche esta enseñanza, Padre. Que sea tu palabra penetrando hasta lo más profundo de cada corazón, Dios, y que podamos hacer tu palabra, Señor, que podamos poner por obra tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Te amamos a ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Y bueno, vamos a empezar estudiando o viendo las características generales del libro de Efesios. Comenzamos con autor, destinatario y fecha. Bueno, en autor tenemos que el autor es Pablo y está en Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Pablo fue escogido por Dios para ser un instrumento en sus manos para beneficio del pueblo de Dios. Y esta carta en especial habla para los no judíos, o sea, para los gentiles. Y ahorita vamos a ir desmenuzando más o menos ahorita todo el estudio completo de Efesios. Cuando Pablo escribe esta carta, hay que tener en cuenta que Pablo estaba preso. Y esto lo podemos ver en Efesios 3.1, Efesios 4.1 y Efesios 6.20. Entonces, esta epístola, junto con la epístola de Filipenses o la carta de Filipenses, la de Colosenses y Filemón, es la epístola, o se les llama las epístolas de la cárcel, porque Pablo estaba encarcelado y estaba en un arresto domiciliario. A Pablo se le permitía recibir visitas, se le permitía tener ciertas personas que le ayudaran a escribir cartas, una especie de secretarios. Entonces, al leer la carta a los Efesios, hay que tener en cuenta que Pablo estaba preso. Entonces, Pablo estaba, aún estando preso, Pablo estaba anclado en las verdades del Evangelio para enfrentar lo que él estaba pasando. Y desde la cárcel o desde el arresto que él estaba pasando, Pablo escribe una de las cartas más importantes para nosotros, que contienen las doctrinas más básicas y esenciales para toda nuestra vida cristiana. Ahora pasamos a los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios finales de esta carta? Bueno, pues es el libro de Efesios. Entonces, Éfeso era un centro de prácticas ocultistas. Éfeso era un lugar donde tenían personas que realmente practicaban cosas muy extrañas, cosas como hechicería, ocultismo. Y cuando algunos se convirtieron al Señor por el mensaje que Pablo les había dado, esto lo podemos ver en Hechos capítulo 19, del 18 al 19. De hecho, vamos a leerlo, dice: muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y una de las cosas que esta carta menciona o habla es acerca de los poderes demoníacos. Y es muy importante para la gente de este tiempo porque practicaban ciertas cosas como hechicería y ocultismo. Pero lo que Pablo quiere resaltar aquí es que nosotros estamos de parte del Todopoderoso. Entonces hacía una resonancia en la vida de los efesios. Por ejemplo, en Efesios 1:20 dice: el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales.
muy por encima de todo principado y autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Otra característica que marcaba la ciudad de Éfeso era el culto al César, que había sido por Augusto César. Entonces, la adoración al emperador en estos tiempos era una manera que los gobernantes utilizaban para unificar los diferentes tipos de razas y nacionalidades en la nación o en el imperio. Y no adorar al César era un sinónimo de traición. Entonces, de manera que era un reto para todos los creyentes que se convertían a Cristo moverse en ese lugar, porque era un símbolo de traición al César. Como nota adicional a esto, la principal fama religiosa que había en Éfeso era que era el centro de adoración de la diosa Diana o Artemisa. En Hechos 19, 23 al 41 vemos una muestra de cómo el pueblo de Éfeso manifestaba el fervor y su adoración a la diosa Artemisa. Otra característica era que el templo de Artemisa en Éfeso era el edificio más grande del mundo antiguo, casi 4 veces más grande que el famoso Partenón de Atenas, y era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Éfeso también era un lugar muy especial para el corazón de Pablo. Recordemos que fue uno de los lugares que Pablo visitó y que permaneció más tiempo en él. En Hechos 20:31 dice: por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Entonces era un lugar muy especial para Pablo. Y al leer Efesios podemos notar que esta carta es muy diferente a las demás cartas que Pablo escribió. Porque las demás cartas trataban temas muy específicos como Romanos o Corintios, que trataban temas o problemáticas muy específicas a esas iglesias. Pero en esta carta se cree que el destinatario final no era dirigido a los efesios. Porque si ustedes van a su Biblia, en Efesios 1:1, cuando Pablo empieza, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Pero Éfeso está tachado o está como con asterisco, y en los manuscritos más antiguos no está la palabra Éfeso. Entonces significa, muchos teólogos dicen que esta carta era una carta circular, porque no estaba dirigida específicamente a la gente de Éfeso. La ciudad de Éfeso estaba situada en un lugar estratégico, era un puerto de entrada para Asia Menor, y que el evangelio llegara a esa ciudad implicaba que el mensaje de Jesús llegara a muchos otros lugares, y lugares donde Pablo ni siquiera fue. Pero el mensaje que Pablo enseñó en Éfeso, o sea, el lugar estratégico de Éfeso, pudo lograr que la palabra, el mensaje de Cristo, se esparciera por muchos otros lugares o naciones. Y en cuanto a la fecha, se estima que la carta de Efesios se escribió entre el año 60 y 62 después de Cristo, estando Pablo aprisionado en Roma, esperando ser juzgado por Nerón. Ahora vamos a las características y distintivos acerca de la carta de los Efesios. Y son 3 características principales. La primera de ellas es una epístola general y no particular en su enfoque. ¿Qué quiere decir esto? Es una carta que se puede aplicar a cualquier otra iglesia. De cualquier otra carta que Pablo escribió, la carta de Efesios se aplica por un contexto general. Otra característica es que es una carta doctrinal y práctica. Esta carta se divide en 2 partes prácticamente iguales respecto a amplitud o espacio que se le dedica a la doctrina o a la práctica. Y otra característica es una carta que subraya la importancia de la iglesia en su plan divino. Cómo Dios lleva a cabo su plan en la historia. Su plan divino es usar a la iglesia. Esto está en Efesios 3:20 al 21. Entonces, Dios puede usar una iglesia imperfecta para glorificar su nombre. Y muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia mencionan o dicen que la carta a los Efesios es un destilado a toda la fe cristiana, porque hay mucha doctrina en este libro. Ahora vamos a la estructura y contenido de Efesios. La epístola de Efesios se divide en 2 partes, como ya lo mencioné ahorita. Se divide por un lado del capítulo 1 al 3 y otra parte en los capítulos del 4 al 6. Los primeros 3 capítulos hablan de nuestra bendición en Cristo, lo que Dios hizo y nuestra posición en Cristo. Ahora, los capítulos del 4 al 6 mencionan nuestro andar en Cristo,
lo que debemos hacer y nuestro accionar en Cristo. Entonces podemos dividir esta epístola en dos partes, que es lo que Dios hizo y ahora lo que debemos hacer. Ahora quiero llevarlos capítulo a capítulo, desmenuzando un poco la doctrina de este libro. Y bueno, empezamos con lo que Dios hizo, que es del capítulo 1 al 3, empezamos con el capítulo 1. Entonces, empezando con el capítulo 1, aparte de la salutación y despedida, en Efesios 1, del 3 al 14, vemos las grandes bendiciones trinitarias que son parte del pueblo de Dios. En Efesios 1:6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces aquí vemos al Padre. En Efesios 1:12 dice, a fin de que nosotros fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Aquí vemos al Hijo. Y ahora en Efesios 1:14 dice, que nos es dada como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Aquí vemos al Espíritu. Las bendiciones que tenemos ahora en Cristo son las bendiciones trinitarias. Son bendiciones que tenemos del Padre, bendiciones que tenemos del Hijo y bendiciones que tenemos del Espíritu. Ahora vamos a separar estas bendiciones. Entonces, las del Padre, empezamos con elección, Efesios 1:14. La segunda del Padre es predestinación y adopción, está en Efesios 1:5. Ahora, las bendiciones del Hijo son redención, Efesios 1:7, y perdón, Efesios 1:11. Y las bendiciones del Espíritu son el sello, que es Efesios 1:13, y garantía, Efesios 1:14. Ahora, una vez que Pablo explica las bendiciones trinitarias, vemos cómo él ora por el pueblo, por los efesios, por un mayor conocimiento sobre la salvación. Primeramente ora por los efesios, ora por más conocimiento para los efesios y ora para que conozcan más a Dios y conozcan mejor su salvación. Y aquí es importante ver el interés que Pablo muestra para todo aquel que lea esta carta pueda atesorarla en su corazón y pueda conocer el fundamento de la fe en Cristo. Y Pablo concentra su petición en tres cosas. Es para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son sus riquezas de la gloria de su herencia y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Muy importante. Ahora vamos al capítulo número 2. Y este capítulo lo podemos dividir en dos partes. Entonces aquí Pablo nos va adentrando, nos habla más abiertamente de la gracia, que es una gracia salvadora y gracia transformadora. Entonces la primera parte del capítulo 2, Pablo habla del impacto de la gracia a nivel individual. Esto lo podemos ver en Efesios 2, del 1 al 10. Y en la segunda parte del capítulo, Pablo destaca el impacto de esa gracia en un sentido comunitario. Efesios 2, del 11 al 22. Entonces la primera sección del capítulo nos describe un estado de perdición. O sea, esa es nuestra condición que teníamos antes de Cristo. Y la segunda introduce el maravilloso cambio que produce la gracia de Dios en los pecadores, o sea, en cada uno de nosotros. O sea, un cambio de muerte a vida. Y si leemos en Efesios 2, 4 al 9, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el propósito práctico de la salvación aparece a partir del versículo 10. Dice Efesios 2, del 10 al 14. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí viene el propósito, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo,
vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos de la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Ahora somos uno. Ahora pasamos al capítulo número 3. Entonces, en el capítulo 3, Pablo explica su ministerio e introduce la doctrina a los gentiles como un misterio que ahora es revelado. Entonces, un misterio es algo que permanece desconocido a menos que Dios lo revele. Y esto lo vemos en Efesios 3, del 5 al 7, que dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Entonces, ¿cuál es el misterio que nos es revelado ahora? Aquí se nos revela que nosotros, siendo gentiles, ahora hemos sido coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Y aquí hay mucha gente que puede pensar o a veces se idolatra mucho al judaísmo. Mucha gente se hace incluso judeocristiana, ¿no? Pero aquí Pablo, o sea, lo que Pablo intenta enseñar es que ahora ya no hay judíos ni gentiles, ahora somos un mismo cuerpo. Y nosotros que estábamos muertos antes, que éramos gentiles, ahora somos parte de un mismo cuerpo, una misma familia. Y a partir del versículo 8, Pablo explica la misión que a él le fue asignada. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto. Oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Y aquí les voy a hacer una pregunta para reflexionar. ¿Es la iglesia del Nuevo Testamento un plan B ante el fracaso del pueblo de Israel ante Dios? ¿O es el plan que Dios tenía desde la eternidad? Y es algo que quiero que nos quede muy claro. Y la respuesta a esta pregunta es, claro que no. O sea, Dios no tenía una alternativa ante el fracaso del pueblo de Israel. Claro que no. Porque el versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe. Mucha gente también piensa esto, que a raíz de que el pueblo se equivocó, ahora surge un nuevo plan de Dios para rescatar a los gentiles. Pero si no hubiera pasado eso, nosotros hubiéramos sido desechados. Pero en realidad es que el plan era desde la eternidad. Desde la eternidad nació en el corazón de Dios, que ahora somos hechos coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Efesios 3:12 nos enseña algo muy importante, que ahora en Cristo gozamos de libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos libertad para venir ante Él por medio de nuestra fe en Él. ¿Estamos haciendo uso debido de esa libertad? Muy importante. Capítulo 4, que ahora empezamos con lo que debemos hacer. Y aquí empezamos a ver los deberes eclesiásticos y morales que Pablo nos enseña.
Y en los deberes eclesiásticos empezamos en Efesios 4, del 1 al 16. Pablo nos enseña que en la iglesia hay unidad y diversidad. Primero se enfoca en la unidad y las cosas necesarias para mantener esa unidad. En Efesios 4, del 1 al 3 dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Deberes eclesiásticos. ¿Y qué es lo que nos une a todos como creyentes en Cristo? Y son 4 puntos, que es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y Pablo continúa desarrollando esta enseñanza en el versículo 7, donde nos especifica o nos enseña que Dios nos ha puesto o ha dado dones y ministerios. Es cuando Pablo dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y todo esto para qué? O sea, ¿para qué Dios nos da dones y ministerios? Para el crecimiento uniforme de la iglesia, según el estándar que tenemos en Cristo. Él es la medida que ahora tenemos para crecer. Y por otra parte, en Efesios 4, del 17 al 21, tenemos nuestros deberes morales, donde el énfasis ahora es el estilo de vida, que ya no somos iguales a la gente del mundo. ¿Y por qué ya no somos iguales? ¿Porque se nos impone no ser o no comportarnos de cierta manera? Claro que no, porque el Espíritu que mora en nosotros no nos permite hacer lo malo ante Dios. Ahora, ¿cuáles son las características que tienen los que no conocen a Dios y de las cuales tenemos que ser todos diferenciados? La primera es que las personas que no conocen a Dios anden en la vanidad de sus mentes. Otra característica es que están entenebrecidos de la vida de Dios. Están excluidos de Dios, de la vida de Dios. Hay ignorancia en ellos debido a la dureza de sus corazones. Han llegado a ser insensibles. Se entregan a la sensualidad y cometen toda clase de impureza. Esto se predicó hace más de 2000 años. Y podemos ver que estas mismas características son las mismas características que dominan al mundo de hoy. O sea, la humanidad, aunque ha avanzado en tecnología, en avances tecnológicos, científicos, pero la naturaleza humana sigue igual de perdida porque no tienen a Dios. Y lamentablemente una de las características que ahora la iglesia está pasando es que está llena de mundanalidad. Hemos adoptado las características que el mundo hace y hemos solapado tantas cosas, pero tenemos que ser diferenciados. Es lo que Pablo nos está instruyendo aquí. No podemos ser iguales a los del mundo. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Uno no puede servir a dos señores. Tenemos que ser diferenciados. Es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Y es muy triste que la iglesia se está sumergiendo en estas corrientes mundanas. Son características que debemos de desechar de nuestras vidas. Ahora pasamos al capítulo 5. Deberes domésticos. Y los deberes domésticos, Pablo tiene palabras para todos. Tiene palabras para los esposos, para las esposas, para los hijos, para los siervos, para los amos. Y cada quien tiene que cumplir su responsabilidad. Cada quien tiene una responsabilidad que cumplir con mira en la gracia de Dios. ¿Y para qué? Para demostrar que la gracia de Dios, que la gracia que hemos recibido es efectiva en personas que antes estaban muertas, en personas que antes estaban perdidos en sus delitos y pecados y ahora han sido renovados por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Hemos sido llamados justos. ¿Por qué hemos sido llamados justos? ¿Porque uno es justo? Claro que no, porque Cristo fue justo y Él llevó todo eso en la cruz. Entonces tenemos que tener nuestra responsabilidad con mira en la gracia de Dios. Y último capítulo, el capítulo número 6. Y aquí podemos ver deberes
deberes militares que tenemos como cristianos, pero obviamente son deberes militares metafóricos. En Efesios 6, el 10 al 20 dice, ninguna de las responsabilidades que Pablo desarrolla en los capítulos anteriores será fácil de cumplir, porque estamos en una guerra, y Pablo aquí lo describe. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces recordemos que la ciudad de Éfeso era una ciudad que estaba o tenía problemas de ocultismo, de hechicería, de brujería. Entonces Pablo reconoce que los poderes demoníacos son reales. O sea, Pablo no dice que eso no existe o que no va a hacernos o que nunca nos va a alcanzar. Pablo reconoce que esos poderes son reales y que ahí están. Pero también Pablo lo que nos está tratando de decir es que nosotros estamos del lado del Todopoderoso, del que ya ha vencido, y que no podemos pelear una batalla sin Dios. No podemos pelear una batalla sin estar del lado de Dios. Dice a partir del versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo, tomando el escudo de la fe, con la que podréis apagar todos los dardos del enemigo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad. En todo tiempo en el Espíritu, y así velad, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Algo muy, muy importante que dice el versículo 18, dice, con toda oración y súplica orad en todo tiempo. No dice, cuando sientas que te recibes ataques del enemigo, o cuando sientas que tu problema te domina, o cuando sientas que tu enfermedad te domina. Dice en todo tiempo, ¿en donde? En el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No podemos pelear una batalla sin estar con Dios. No podemos solos. Pero tenemos que reconocer que esos poderes son reales y existen. Y Pablo nos instruye en todo tiempo en el Espíritu. Y ya con eso termino. Podemos ver a Cristo en Efesios. Cristo es la piedra angular del pueblo de Dios, Efesios 2:20. Cristo repartió dones a su iglesia, Efesios 4, del 7 al 10. Cristo es el estándar de crecimiento de los creyentes, Efesios 4:13. Cristo es el estándar de amor cristiano, Efesios 5:2. Se entregó a sí mismo como sacrificio por nosotros. Continúa Efesios 5:2. Y Cristo es el modelo de amor para los esposos, para los padres, para los amos. Efesios 5:23 al 28. Y quiero terminar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Padre, porque eres bueno, has sido fiel con nosotros, Señor. Gracias porque nos das amor por tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra sea viva y eficaz en cada uno de tus hijos, Señor. Que podamos poner por obra, Señor, tu palabra, Dios, y estar firmes en ti, en tus promesas. Estar siempre firmes en ti, Señor. Te adoramos a ti, te amamos a ti, Señor. En tu nombre ponemos todo esto, Padre. Amén.